Glass no para. Con Banco Galicia, financia lo que tu campo necesita. Compra insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Compra vacas de cría, mejora tus instalaciones o sembra pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia, siempre junto al campo. Y seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde Chacra TV para todo el país y a través de www.chacratv.com.ar para todo el mundo. Arrancamos desde el Jardín 2020 con toda la energía y de esta manera. La mejor motivación para empezar un día de trabajo es tener una STIHL. STIHL es confianza, calidad y tecnología al mejor precio. Compra una motosierra STIHL y arranca con todo cada día. Y de esta manera les digo que arrancamos, ¿no? Con toda la alegría, con toda la energía que nos trae un nuevo año, porque siempre proyectamos a partir del 1 de enero empezar a hacer muchas cosas. Y la propuesta que te hago yo es siempre seguir al lado del verde y siempre darle la importancia que tiene la naturaleza. Pero si querés comenzar algo nuevo, podemos comenzar, por ejemplo, cambiando nuestro jardín, podemos empezar cambiando nuestras macetas, ¿por qué no darle una nueva pintura a nuestro balcón, a la pared del fondo, empezar a jugar un poquitito con nuevos colores, porque eso también nos renueva la energía. Cuando hablamos del espacio verde, muchas veces lo dejamos estático, está permanentemente así, y llega un momento en el que no le prestamos tanta atención porque no nos llama justamente la atención. Entonces, lo que les propongo es siempre estar agregando algunas plantas, sacando, cambiando colores, poniendo macetas, viendo qué forma le podemos dar a esa planta, sacarle las ramitas secas y demás, para poder jugar también con los sentidos. Bueno, en esta época, lamentablemente, estamos viviendo grandes cambios, procesos naturales que se están dando debido a la intervención del hombre, y quiero hablar de los desastres climáticos, porque en este programa hoy quiero reeditar dos notas muy importantes que hicimos durante el año 2019, porque creo que tienen especial importancia para los momentos que estamos viviendo. Ustedes saben que lamentablemente venimos de incendios tras incendios. Lo que se está viviendo hoy por hoy en Australia es el reflejo de lo que pasa permanentemente también aquí en Latinoamérica. Pero siempre una noticia tapa la otra. Fíjense que ahora los problemas de Estados Unidos con Oriente Medio están tapando este problema tan grande que está viviendo Australia, y con Australia el mundo entero. Porque se va desequilibrando la naturaleza. No solamente lo sufren ellos, o lo sufrimos nosotros o los brasileros cuando se prende fuego el Amazonas, o cuando nuestro Chaco permanentemente se prende fuego, así, sin más, parece por arte de magia. Muchas veces se le echa la culpa a las sequías, a las grandes extensiones que no son cuidadas, no son limpiadas justamente por los responsables de los campos. Esto puede hacer que nazca un foco ígneo. Pero después empiezan a aparecer intervenciones maléficas, digo yo, ¿no? De manos que aprovechan el momento, ya sea por ataques de locura, por odios o también por intereses, llámese limpiar un terreno para poder ganarlo, para poder construir, para poder hacerse de terrenos de manera más económica, para poder saquear terrenos también. Siguen incitando el fuego y con eso el destrozo a la naturaleza. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque uno de los temas que vamos a reeditar hoy tiene que ver justamente con los jardines botánicos. Nosotros tuvimos aquí de invitada a Ana María Molina. Ana María Molina es una gran estudiosa de los jardines botánicos, una mujer que hace muchos años viene trabajando con los proyectos de mejorar los jardines botánicos aquí en la Argentina, y lamentablemente nosotros no tenemos la cultura
del Jardín Botánico como un lugar de estudio, como un lugar de investigación, sino que lo vemos como el que vivimos aquí en Buenos Aires, un sitio de paseo donde poder tomar un poco de sombra, aire, donde poder descansar la mente y también alegrarnos la vista. Pero los jardines botánicos tienen otros fines. El jardín botánico, por ejemplo, sirve para salvar especies. Fíjense lo que estamos perdiendo hoy, lo que nosotros perdimos aquí en el Amazonas, por ejemplo. Hay muchas especies que se pueden salvar en otros países, porque los jardines botánicos lo que hacen justamente es intercambiar material vegetal. Entonces, nosotros mandamos material vegetal de Argentina a otros países y sucede lo mismo con otros países hacia Argentina. De esta manera también podemos nosotros cuidar lo que sería para la Argentina plantas exóticas, como por ejemplo las que están en Australia, las que están en Brasil, las que están en otros puntos del mundo. Y de esta manera, cuando suceden estos grandes desastres, estas catástrofes en el mundo, tener por lo menos esa semilla, tener esa planta para poder salvar esas especies y después, ¿por qué no volver a reimplantarlas o devolverlas a su lugar de origen? Vamos a ver la nota de Ana María Molina y también le pido a las nuevas autoridades nacionales, provinciales, que tengan en cuenta esto, porque creo que tenemos que cuidar mucho el medio ambiente, tenemos que cuidar muchísimo la naturaleza. Nosotros tenemos muchas especies y también podemos ser un reservorio del mundo, así que puede ser también un gran negocio si lo vemos de esa manera. Vamos a ver la nota entonces a Ana María Molina sobre los jardines botánicos. Y hoy tenemos un programa especialísimo porque vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho, mucho, mucho y el cual he reforzado con este viaje que he hecho de capacitación a Inglaterra, donde he conocido mucho más acerca de los jardines botánicos y he traído a una experta. La vengo persiguiendo hace un año. Exactamente, es un año que lo vengo persiguiendo y nunca puede, siempre está presentando libros, trabajos. La verdad que es una trabajadora y una apasionada del verde y de los jardines botánicos. Ella es la doctora Ana María Molina y está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Te voy a atrapar y no te voy a dejar ir, ¿eh? Lo que vos quieras, lo que vos ¿Cómo quieras. me costó conseguirte, Ana María? Bueno, cuando trabajaba en el INTA realmente era todo el día y no tenía mucho tiempo, pero ahora encantada. Ahora tengo más tiempo. Estás más relajada. Sí, sí, por supuesto. Y el verde te mantiene espléndida. Exactamente, gracias, gracias. Mucho, sí. Sos más linda en persona que en fotos. Bueno, y no porque gracias. salgas mal en fotos, sino porque te quita esa belleza natural que tenés. Bueno, gracias. Y sos doctora. ¿Por qué Sí. sos doctora? ¿En qué sos doctora, Ana María? Yo soy doctora en Ciencias Biológicas. Soy egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y en el año 1974 ingresé a trabajar en el CONICET durante 5 años, con sede en el INTA de Castelar, y después, bueno, pasé a planta, y ahí trabajé por más de 40 años, y me retiré en el 2014 por jubilación. Qué bárbaro. Y en toda esa carrera has aprendido, has visto, has corregido, me imagino, un montón de cosas que a veces no se ven en los libros, sino que se ven en la realidad, ¿no? Sí, yo he tenido la suerte de tener una hermosa universidad. En mi época la universidad era de excelencia, ¿no? Actualmente no estoy vinculada, por supuesto, así que no puedo decir nada. Pero después quien me marcó, la institución que me marcó fue el INTA, ¿no? Durante muchos años trabajé como investigadora científica en la especialidad de la familia de las gramíneas, y bueno, a partir del 95 me encomendaron esta tarea de los jardines botánicos. ¿Y cómo, a ver, primero las gramíneas, ¿no? Que se ponen de moda ahora. Viste que todos los paisajistas están trabajando con gramíneas y muchas veces también hacemos algunos desastres, ¿no? Porque nos equivocamos. La gramínea parece que da en cualquier lado y que no necesita demasiado cuidado, y sin embargo hay gramíneas específicas de cada zona y algunas tienen cuidado y otras tienen otra. No son todas pleno sol y poca agua, me imagino. Pero ¿cómo fue esto de empezar a estudiar las gramíneas en un momento en el que no se usaban, o sí se usaban en ese momento también? No fue por una cuestión ornamental, fue mi directora de tesis, la doctora Correa, que me dijo: si vas a entrar en el INTA, tenés 2 alternativas, o las leguminosas o las gramíneas. Entonces yo era muy jovencita en esa época, porque las gramíneas son todo 2,5, 2,1, son demasiado pequeñas, así que no tuve otra alternativa,
por ser un país, por supuesto, agrícola ganadero, dedicarme a esta familia, y lo bien que hice, ¿no? Porque después me llegué a enamorar, y bueno, cuando vino la etapa hace unas décadas del tema ornamental, también me metí en el tema de las gramíneas ornamentales para jardines y también para el tema de terrazas verdes. Me acuerdo que mi profesor de biología decía, las gramíneas tienen hojas alineadas y paralelinervadas. Sí. Y ese es el concepto que me quedó para reconocer una gramínea. Sí, pero yo creo que todavía sigo pensando de que es una de las familias más generosas, digamos, en el tema cuidados que cualquier otro, que las orquídeas, no solo, bueno, las gramíneas no es, la importancia también radica en que es una de las familias más ricas en géneros que hay en la Argentina. Por supuesto que le siguen las compuestas, le siguen las orquídeas, pero hay demasiadas gramíneas ornamentales nativas y no es necesario tanto las exóticas, que un poco ya pienso que los paisajistas deberían aflojarse con algunos géneros, porque parecen, todas las casas parecen Penicetum, una copia, Penicetum, Miscanthus. Bueno, ahora se está trabajando mucho con nativas, ¿no? Sí. Ahora se está como volviendo y reviendo este tema, ¿no? A ver qué tenemos que revisar, qué tenemos que corregir. Sí. Y en el mundo se está trabajando con nativas para corregir justamente esto del cambio climático. Sí, sí, la globalización ha llevado a las especies a cualquier rincón del mundo. Pero no es el tema de las nativas no es una cuestión de fanatismo, es una cuestión de sentido común. Las plantas nativas están adaptadas a su medio, tienen quien las controle, todo lo contrario de las especies exóticas, y hacen a nuestra identidad. Es cierto, es cierto. Vamos a hablar un poquitito de Ragonese, y vamos a ver algunas imágenes que nos has enviado del Ragonese. ¿Cómo llegás ahí cuando haces tus primeros pasos? El Ragonese no era lo que es hoy, estaba bastante derruido, te digo, y ahí sí se nota que pudiste trabajar mucho, ¿no? Bueno, cuando me encomendaron esta tarea, el director del centro, en ese momento el doctor Escopa, yo no sabía ni lo que era un jardín botánico. Y era un predio de 27 hectáreas totalmente abandonado, ahí no había absolutamente nada, solo algunos árboles. Entonces empecé a capacitarme en México y en otros países en el exterior, así que cuando vine propuse de crear un jardín botánico con el sentido moderno, porque la diferencia con Ragonese es que él utilizó esas 27 hectáreas para introducir especies como un jardín de introducción y aclimatación de plantas, es decir, de exóticas. De exóticas y nativas. ¿Por qué nativas? Porque el objetivo de Ragonese era que en aquel año, 1947, para mí fue un visionario. Yo no puedo entender hasta el día de hoy, me sigue admirando cómo en esa época él podía intercambiar semillas con 300 instituciones alrededor del mundo, ¿no? Él obsequiaba 100 especies nativas y del mundo recibía las especies. Ahora, ¿cuál era el propósito de él? Recorrió todo el país, por supuesto, y su objetivo era que fue el creador de las floras regionales del INTA, una obra que todavía ninguna otra obra puede superar semejante obra, ¿no? ¿Qué hizo? Él diseñó, dividió el país sin criterio fitogeográfico ni político. Dijo la flora de la Patagonia, la flora de Entre Ríos, la flora de Jujuy, la flora de Buenos Aires y la flora del Chaco. Todas, menos la flora del Chaco, habían sido iniciadas. La de la Patagonia, por ejemplo, está finalizada, las otras están a cargo de otras instituciones como el Instituto Darwinian y no están finalizadas. Entonces a mí me quedaba, como buena tucumana y como de la región del Chaco, iniciar la flora chaqueña, ¿no? Que comprende Chaco, Santiago del Estero y Formosa. Por supuesto, el primer tomo, que era mi especialidad, las gramíneas, convoqué a todos los especialistas del país, que fueron 18. Si bien gran parte de la flora la hicimos entre dos investigadoras, una del CONICET, Zulma Rúgolo y yo, el resto convocamos a todos los investigadores que generosamente brindaron sus conocimientos y armamos una obra parecida a esta. Acá tenemos que un son libro. Tomos de cerca de 900 páginas. Y bueno, después hicimos la flora de
de las compuestas a otra familia, Sí. o sea que cualquier individuo que quiera conocer qué gramíneas existen en estas 3 provincias o qué compuesta existe en estas 3 provincias, tiene la bibliografía correspondiente y con la generosidad también de acá Qué bueno, espera que lo de voy a poner investigadores así. de la Universidad de La Lo voy a Plata. poner así porque se me rompió. Voy a decir que se me rompió a mí, no vamos a echarle la culpa a nadie. No. Este me lo quedo, ya te lo digo. No sé, Bueno, lo compro como al INTA. quieras. ¿Cómo se hace? Uno puede ir al Bueno, INTA. el a INTA comprar tiene esto. una librería en la Sí. calle Chile 460, Sí. en donde uno puede conseguir absolutamente A ver, todas voy a abrirlo, estas ¿eh? obras. Sí. ¿Ves? Aquí vemos qué librazo. Qué hermoso. La verdad te digo que esto es maravilloso porque uno pasa que trabajando uno se basa muchas veces en lo que encuentra a mano y muchas veces son las búsquedas en internet o como decís vos, ¿no? El tema de copiar, que es lo que hace otro. Sí. Y acá lo importante es aprender cómo es la planta, aprender, verla, poder estudiar cada una de sus partes y a partir de eso poder después descubrirla en los distintos lugares donde la vas a buscar, ¿no? Bueno, en primer lugar tiene un rigor científico que es el máximo especialista, es el que escribe. Claro. Y después está basado en materiales de herbario que fueron colectados durante muchísimos años. Y eso es lo que hacía el aragonés, traía por ahí una especie de un cactus, por ejemplo, que no tenía flor, entonces lo introducían los invernáculos hasta que este florecía. Claro. ¿Qué hacían después los investigadores? Dibujaban esa flor Claro. y describían esa especie. Maravilloso. El otro día me llegó la invitación a un curso de dibujar plantas, ¿no? Y bueno, Sí. y la verdad es que me llevó a esto, ¿no? De otra época, cuando estudiábamos. Las ilustradoras científicas. Con las ilustraciones en blanco y negro, Sí. que eran maravillosas, Sí. porque después tenías que salir a campo Sí. y tenías que encontrar lo que Sí. habías visto Sí. en el libro. Y re lindo, la verdad es que me... Bueno, cuando yo era becaria, mi directora me dijo, tenés que dibujarte, así que yo fui ilustradora científica en mi primer trabajo. Qué Me dijo, te tenés que dibujar vos. Y acá llegamos a tu libro, ¿no? Porque Sí. después, o sea, con toda esta maravilla, todo lo que has estudiado, todo lo que sabes, no es tu primer libro. No, hay otras publicaciones que Muchas son muy publicaciones. específicas, pero yo creo que la diferencia con este libro es que este es una obra que, si bien gran parte del libro tiene un aire de homenaje al ingeniero aragonese por haber iniciado con ese jardín de introducción, es la actividad nuestra durante 20 años de trabajo. Wow. De la red argentina de jardines botánicos. Cuando me encomendaron esta tarea de hacer el jardín botánico, nos hacía falta dinero. Entonces tuve que salir, por supuesto, en la Argentina no había dinero. Nunca hay dinero para hacer Es cosas muy probable, importantes. es muy probable. Y en el exterior es muy difícil conseguir dinero porque hay otros países que tienen prioridad. En ese momento los organismos internacionales estaban enfocados a los problemas de África. Claro. Entonces, el hambre, siempre es el hambre, ¿no? Siempre tiene prioridad. Entonces, bueno, empecé a asistir a los congresos internacionales, que yo te quiero decir, Anita, que esta es una tarea que no es demasiado antigua. Si bien hay jardines como el de Padua que datan del año 1400 y pico, Sí. Recién en el año 2000 se hizo el primer Congreso Mundial de Jardines Botánicos. Claro. O sea, es bastante reciente. Es como la historia, digamos, de Europa, ¿no? De lo que uno ve hoy. Sí. Las ciudades de Europa que recorre hoy empezaron a remodelarse a partir de los 80, medio de los 80. Exacto. No es que estaba todo divino y que íbamos a una Europa espectacular y espléndida como está ahora. Hace muy poco que también Sí. empezó la remodelación. Y muchos de los botánicos también se remodelaron en estos años, Eso. ¿no? Parte, nos echamos la culpa a nosotros, ¿no? Porque hemos estado medio lentos en mostrar la importancia que tienen los jardines botánicos en la conservación de la diversidad biológica, en el cambio climático, en la sustentabilidad, en la educación ambiental. Yo creo que tenemos que, Sí. ese es mi propósito hoy en día. ¿Qué es un jardín botánico, Ana María? Si lo tenemos Bueno. que definir, porque, a ver, muchas veces decimos vamos al botánico, ¿sí? Sí. Y uno dice botánico, plantas, Sí. plantas, carteles, pero ¿qué es o qué tendría que ser un jardín botánico para abarcar todo lo que vos querés hacer? Si bien se iniciaron con las plantas medicinales, ¿no? Hace muchísimo,
y en general se cultivaban dentro de un convento para hacer uso de esas plantas medicinales. Ellos fueron, digamos, la primera semillita de lo que son los jardines botánicos hoy en día. Pero ¿quién definió cuáles son los requisitos para ser un verdadero jardín botánico? Fue una ONG, la Botanic Garden Conservation International, cuya sede es en Kew, en Inglaterra, y que es la institución que nos ayudó a nosotros a crear este jardín botánico, que le dimos el nombre del ingeniero Ragolese en el INTA de Castelar. Ellos definen como que una institución, para ser un verdadero jardín botánico, en primer lugar tiene que tener una cierta cantidad de años de pertenencia, ¿no es cierto? No se puede crear un jardín botánico y que desaparezca al poco tiempo. Después, que la colección viva de ese jardín botánico, la colección de las especies vegetales, tienen que estar identificadas, tienen que estar etiquetadas, es decir, en cada ejemplar uno le tiene que poner el nombre científico, el nombre vulgar, el origen de esa especie, si es nativa o exótica, y la familia a la cual pertenece, y un número que pertenece a un catálogo, es decir, que esa colección debe estar documentada, no importa si es un simple base de datos, pero uno debe saber qué especies tiene ese jardín botánico. Después, la otra condición es que tiene que estar en relación con otros jardines botánicos o con otras instituciones como las universidades, etcétera. Pero la condición más importante, que es lo novedoso que puso BGCI, es que tienen que estar abiertos al público. La mejor motivación para empezar un día de trabajo es tener una STIHL. STIHL es confianza, calidad y tecnología al mejor precio. Compra una motosierra STIHL y arranca con todo cada día. Estamos cuando soñás, cuando decidís, cuando planificás, cuando nos necesitas. Estamos siempre para que vos no pares. CLAS no para. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Con Banco Galicia, financia lo que tu campo necesita. Compra insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Compra vacas de cría, mejora tus instalaciones o sembra pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia, siempre junto al campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You roll, living underwater. You were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to live without the colors you give. Y bueno, así estábamos repasando la nota a Ana María Molina. Creo que es un tema muy interesante y hoy cuando le decía el tema de fijarnos qué es lo que podemos hacer y que de esto también podemos sacar un negocio, como país me refiero, podemos ser productores y podemos también incluir en nuestra agenda todo el tema natural y el tema verde, porque en muchos países del mundo se realizan grandes negocios y no está mal ganar dinero también con esto de cuidar y de atender también la naturaleza. Hay que protegerla y la protección también puede incluir un negocio. Por ejemplo, educar es un buen negocio, porque de allí podemos sacar gente así, como Ana María Molina, que puede salir a enseñarle al mundo muchísimos conceptos que se han aprendido aquí en Argentina. Eso es valor agregado también. Bueno, si me querés seguir en redes, quiero invitarte a hacerlo porque este 2020 se viene con todo y
y vamos a presentar nuevas secciones y vamos a invitarte también a participar. En cada programa vamos a ir sorteando premios, regalos, para que vos te hagas de ellos, para que puedas mejorar tu jardín, tu entorno, tu espacio verde y también, como decimos aquí, tu calidad de vida. Podés seguirme en redes, en Facebook, en Instagram o en el canal de YouTube Desde el Jardín con Anita. Aquí, por ejemplo, tenés las últimas informaciones. Hoy, por ejemplo, fíjate lo que publicamos. Hoy vas a mirar desde el jardín, porque es una buena propuesta. Sentarse y mirar desde el jardín. Nos da otra perspectiva de vida, nos da más ganas de salir de nosotros mismos. También información sobre muchos animalitos que nosotros a veces a los cuales les tenemos miedo. Hay que volver a enseñarle a los chicos a no tenerle miedo a la naturaleza. Fíjense, esta lagartija o gecko, como se llama, son grandes cazadores de mosquitos, de insectos, de arañas, cucarachas. Y la verdad es que no le hacen mal absolutamente a nadie. Incluso hasta divierten a nuestros felinos porque corren por la casa tratando de agarrarlos y nunca los pueden agarrar. Estos geckos sirven justamente para que nuestros espacios interiores estén libres de alimañas, de insectos. Ahí tengo un video que subí justamente sobre principio de año, viendo una Santa Rita muy linda que hay cerca de casa por donde salgo a caminar, que me enamora totalmente y que creo que esa Santa Rita también representa esto de crecer, de ir para arriba y de esforzarse, como hace ella, buscando la luz ahí entre el pino para poder florecer cada año. Bueno, mucha información vas a encontrar en las redes, vas a encontrar viajes, vas a encontrar historias. Ahí, bueno, estuvimos recorriendo el campo de una amiga en Bragado, mirá cómo nos recibieron. Espectacular Bragado. Nos fuimos en grupete, mirá el asadazo que nos hicieron mirando al horizonte, entre caballos y amigos, lo hemos pasado muy pero muy bien. Y por supuesto que si nos querés invitar a tu casa, a tu campo, a recorrerlo y a tomar imágenes, podés contar con nosotros, porque de eso te quería hablar justamente. Una de las nuevas secciones que vamos a tener en nuestro programa es Recorriendo el Jardín con Anita. Vamos a ir a recorrer distintos jardines reales, comunes. Vamos a ver jardines maravillosos, espléndidos, plagados de planta y otros más pequeños. Vamos a recorrer balcones, terrazas y te vamos a ir mostrando lo que pasa en todo el país, aunque en todo el mundo, con las diferentes apreciaciones y posiciones que tiene la gente para crear sus espacios verdes y poder aprender también. De allí tomamos muchas ideas y volvemos a esto que te decía en el principio del programa, ¿no? Tratar de invertir esas ideas en nuestros jardines y hacerlos más lindos, darle más movimiento continuamente para que no nos aburra y para que justamente podamos también nosotros aportar a la naturaleza. Y hablando de aportar a la naturaleza, vamos ahora a ver una nota que también hicimos aquí el año pasado, una nota que tiene que ver con el arbolado. Otro tema sobre el que quiero seguir llamando la atención, porque hay muchos municipios que están podando fuera de época, pero no están haciendo una poda de formación, como se dice. La poda de formación tiene que ver con sacar algunas ramas que están dentro del árbol y que se cruzan entre los cables para poder liberar los cables o también para propender a que la luz ingrese al árbol y el árbol esté más sano. No están haciendo eso. Están descopando, están haciendo desastres. Incluso hoy venía escuchando en la radio que había calles que estaban cerradas por poda. Y la verdad es que todavía no se entiende el concepto de por qué el árbol está en las ciudades, por qué el árbol forma parte de nuestra vida cotidiana y por qué es tan importante mantener la sanidad y la completud de los árboles. El árbol tiene que estar completo, no tenemos por qué cercenarlo. Y si pusimos un árbol que es demasiado grande, bueno, veremos la manera de moverlo y de poner una especie más pequeña que se adapte a la circunstancia y al lugar que tenemos. Vamos a repasar una nota que hicimos con Carlos Anaya el año pasado, un especialista en arboricultura. Vamos a hablar con una persona que sabe, que conoce mucho de árboles y que tiene título habilitante para poder hacerlo. Busqué y
todos los caminos me condujeron a Carlos Roberto Anaya. Él está aquí con nosotros, él es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y arborista certificado por la International Society of Arboriculture. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer, Bueno, muchas gracias. Disculpa toda esta introducción, pero yo tengo que decirla. Muy lindo y didáctico. La verdad es que me ofende lo que está pasando en el planeta con esto de los árboles, ¿no? La verdad que sí, sí, es inentendible y bueno, en algún momento creo que se va a revertir. Esperemos que así sea. Esperemos. Contame un poquitito, bueno, tu amor por los árboles y qué es esto de ser arborista certificado. Bueno, el tema de certificado es, es la profesionalización de la actividad. Lamentablemente en el país no existe una especialización en arboricultura. Ajá. Y en muy pocos lugares existe. Y bueno, mucha gente obviamente se dedica al cuidado y a la cría de los árboles. Yo tuve la posibilidad de entrar un poco más en el tema y poderme certificar, lo cual significa seguir ciertos protocolos, ciertos estándares y una actualización permanente en el tema, ya que no es una certificación puntual en el tiempo, sino que cada 3 años uno debe rendir cuentas y volver a recertificarse, ¿no? Ajá. Entonces esto, bueno, te mantiene de pronto actualizado en cuanto a prácticas, tecnología, criterios que hay sobre el manejo del árbol urbano. El tema del árbol, en este caso el árbol urbano, ¿no? Porque Sí. vos sos especialista en tema de Exacto. árboles urbanos. Es un tema que, como vos decís, ¿no? Bien, no hay capacitación y se nota que no hay capacitación. No, lamentablemente no hay ninguna universidad que tenga una facultad en Argentina donde esté la especialización, ninguna escuela terciaria, y a lo sumo la arboricultura es una materia dentro de la currícula de alguna carrera que tendrá como máximo una dedicación de 50, 60 horas, totalmente insuficiente para entender y entrar fuertemente en el tema, ¿no? Trabajaste en el gobierno de la ciudad, Sí, ¿no? de Con el Buenos tema Aires. de arboricultura. ¿Cuál fue tu función? ¿Qué era lo que hacían? Me interesa saber mucho, ¿no? Claro. Cómo se manejan y si tienen un protocolo o cada uno que va viniendo, digamos, con su equipo, cada jefe de gobierno que va viniendo con su equipo va tomando distintas medidas de acuerdo a quién está a la cabeza del tema de árboles. Sí, bueno, yo trabajé 36 años en el gobierno de la ciudad, lo que era antes la Municipalidad de Buenos Aires. Estuve a cargo o cumpliendo funciones en distintas áreas. Digamos, la más relevante para mí, la que más me gustó, fue ya hace unos cuantos años a cargo del arbolado y de los espacios verdes, o sea, la coordinación de obras y mantenimiento del arbolado. Y bueno, ahí fue en la ciudad de Buenos Aires en el momento la primera licitación que se hacía para el mantenimiento del arbolado de la ciudad. Entonces fue un gran desafío porque es como que empezamos de cero, armamos un equipo de profesionales y no profesionales que se fueron capacitando y tuvimos para mí una interesante gestión que lamentablemente es como que cambian las gestiones y va todo para atrás. Así que bueno... No se establece un lineamiento de trabajo que perdure, digamos. No, porque lamentablemente ese equipo que venía trabajando muy bien, o sea, fue un desafío grande porque, como te decía, al no existir profesionalización, inclusive las empresas que entraron a prestar el servicio... Claro, no conocían. No conocían, o sea, no venían de la actividad. Y somos un poco, ¿no? Acá en la Argentina de Servite, un Sí. poco en la Argentina de el prueba y error. Toma tranquilo, Sí. despeja la garganta. Esto de, vamos a hacerlo, nos mandamos, pues vemos, ¿no? Exacto. Hay un poco de eso. Es un poco como que se minimiza el tema. Para algunos, no sé, el arbolado es una cosa muy simple, de agarrar un arbolito, hacer un hoyo, plantarlo y bueno, cuando el árbol supuestamente se secó, sacarlo, pero sin embargo es un proceso mucho más complejo y que requiere de profesionales para que estén a cargo de ese mantenimiento de un servicio tan importante y un patrimonio tan importante que tienen todas las ciudades. Vos sabés que encontré un texto de una información de un arborista certificado, Daniel Rivas, Sí. él es mexicano, ¿no? En realidad él es colombiano. Nacionalizado. Pero, sí, hace muchísimos años que trabaja en México. Y bueno, vino acá a Argentina y Sí. dijo,
analizó las podas y trasplantes de árboles de la 9 de julio, ¿no? Todo este trabajo que se hizo tan lindo para el Metrobús y que es tan práctico, y la verdad que es maravilloso. Pero dijo Daniel Rivas Torres, este arborista certificado, los árboles trasplantados por el Metrobús tienen poca posibilidad de sobrevivir. Lo que se debió hacer se hizo mal. Y explica que dijo, en realidad no tienen mucha idea. Y también dijo, advertí el uso extendido del desmoche o descopado de tipas en la ciudad. Y bueno, la verdad es que dijo que la antítesis de la poda de los desmochadores intelectuales y materiales son sus exponentes más pobres y atrasados. Así lo definió, ¿no? Como que desmochar y trabajar de esa manera lo vio muy mal aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué fue lo que se hizo mal? No, bueno, el tema de los trasplantes en ese momento, si bien, o sea, que el árbol sobreviva no quiere decir que el trasplante esté bien hecho y que sea exitoso. O sea, hubo prácticas, yo lo seguí muy de cerca ese tema, no estaba trabajando para la ciudad, pero digamos como, disculpen, como vecino lo viví, lo sufrí, y realmente yo no los llamé trasplantes, sino los llamé corrimiento de árboles. Árboles que fueron descopados para trasladarlos a otro punto de la ciudad, y al descopar un árbol es como que es la peor práctica que se le puede hacer, porque el árbol es como que comienza todo un proceso de declinación donde disminuye la vida útil de ese ejemplar y aumentan potencialmente los riesgos. O sea, son árboles que se hacen mucho más débiles, estructuras que se van pudriendo, brotes, no ramas, que originan a medida que van creciendo, van tomando mayor volumen, largo y diámetro, tienen más peso, más brazo de palanca y tienden a romperse porque van creciendo sobre un volumen de madera que se va pudriendo. Ahí estábamos viendo, bueno, en este caso los plátanos, pero también estábamos viendo en las fotos anteriores el descope de las tipas, claro, ¿no? Que, bueno, eso es una cosa totalmente absurda. Ese trabajo, fíjate, hay tipas de al lado que están sin podar, fue hecho en una época totalmente inadecuada, en invierno. Claro. La tipa recién ahora, están viendo que comienza a amarillar un poquito, va cayendo la hoja, con lo cual va a quedar prácticamente sin follaje dentro de un mes y medio. Es al revés de todos los árboles. Es un poco al revés de muchos árboles. Es como de otoño-invierno. Exactamente. Y en definitiva el árbol vive de la fábrica que tiene, que la fábrica es la hoja. Entonces, de sacarle la hoja a un ejemplar que la está necesitando en ese momento, es como para tirarlo para atrás, o sea, va viviendo a expensas de las reservas, y esas prácticas en forma continua lo que van haciendo es vaciar, sacar reservas paulatinamente al árbol, disminuir la vida y estar más propensos al ataque de plagas o enfermedades. Y todo esto en un medio urbano que los hace, convierte los árboles en contingentes, o sea, árboles de riesgo. Claro, claro, es complicado esto, porque pasa que, mira Carlos, te agradezco tanto esta charla, porque la verdad es que yo quiero que entiendan, ¿no?, las personas lo que sucede con los árboles. Exacto. Me la paso explicando que las hojas sirven para compostar, que sirven para mejorar los suelos, que no hay que podar los árboles, que los árboles tienen una forma. Quizá hay que limpiar las ramas que cruzan por entre medio de los cables, pero hacerlo también de una manera responsable, porque lo que veo es que el descope es una práctica habitual, sobre todo, y esto no les quiero echar la culpa, pero sobre todo con los grupos de trabajadores que vienen con el tema de la luz, de norte, de sur, que lo que hacen es cortarlos, desmocharlos, hacerles una limpieza de cabeza. Y la verdad es que dicen, bueno, por los cables, pero la verdad es que los cables después terminan pasando por entre medio de las ramas que vuelven a rebrotar. Y en peor situación, porque se genera una excesiva brotación anárquica, donde ya después se hace como imposible pasar los cables o guiar los cables o mantener esa estructura del árbol. Ahí estábamos viendo diferentes escenarios de descopes de lo que estábamos hablando, muy típico en la provincia de Buenos Aires, descopes más brutos todavía, que el árbol queda reducido a un tronco y 4 muñones. Claro. Y cuanto Vamos antes, otra vez a las imágenes, por favor. Y cuanto antes, en el tiempo, antes del otoño, la gente lo suele hacer porque
es como que tienen una fobia a la caída de la hoja y a la limpieza de los techos y las veredas, ¿no? Sí. Entonces se anticipan y toda esa reserva que debería ir al tronco y a raíces va al sumidero, y el árbol va perdiendo obviamente su arquitectura, su sanidad, su mecánica, y bueno, en definitiva la pregunta es ¿para qué plantamos árboles si vamos a convertirlos en esas estructuras, ¿no? Claro, sí. Esa es una poda muy reciente y Esa es la que decimos, esa ¿no? es, por ejemplo, la que Ahí, decimos. congelemos un Eso de poquito. San Andrés de Giles, un pueblo de la provincia de Buenos Aires típico, ese tipo de trabajo. Es terrible. Anual, todos los años hacen eso, y bueno, obviamente, ¿para qué plantar árboles si los van a convertir en eso? Bueno, a ver, muchos dicen, cuando yo llegué al barrio el árbol ya estaba, entonces Claro. después me hice la casa y el árbol me quedó y la verdad que me molesta, y bueno, entonces lo podo todo el tiempo porque tengo miedo que se me caiga arriba del techo. Estos son textuales, ¿no? Lo que uno seguro. escucha. Lo que pasa que, bueno, hay un axioma básico en la arboricultura que es plantar el árbol correcto en el sitio correcto. Claro. Cuando ese axioma no se cumple, el árbol genera conflictos. Y bueno, los conflictos se pueden resolver de diferentes formas: poda de raíces, poda aérea, hasta la extracción del árbol. Pero el tema de esas prácticas, ese tipo de mutilación, no tiene ningún sentido porque aumenta costos y aumenta riesgos, disminuye la vida útil, y entonces la pregunta es ¿para qué plantamos árboles en la ciudad? Es para usufructuar los beneficios. Si descopamos los árboles, no hay copa, no hay hojas, no hay captación de dióxido de carbono y almacenamiento, ¿para qué los estamos plantando? Es una molestia en definitiva el árbol en la vereda, saquémoslo. Claro. Entonces es como que no se entiende la función del árbol. O sea, si uno le pregunta a la gente por qué se plantan árboles en las ciudades, lo más probable es que la gente diga ahí porque son lindos, estético, el paisaje, pero eso es lo menos importante del árbol en la ciudad. ¿Cuál es la importancia suprema que tiene un árbol en la ciudad? Para mí, hoy por hoy, sin lugar a dudas, es lo ambiental. El árbol desde el punto de vista ambiental genera muchísimos beneficios, y uno de los beneficios más importantes hoy por hoy, escuchamos mucho hablar del cambio climático, y el árbol es la herramienta no estructural, no requiere de obra, está el árbol, que nos ayuda en la ciudad a mitigar el cambio climático. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos efectos. Uno, la copa del árbol y lluvias asociadas al cambio climático, importantes lluvias, que lo que hacen es actuar como un paraguas. O sea, la copa del árbol, con hoja, no ese árbol descopado, actúa a frenar esa cantidad de agua que viene. Con eso se ralentiza la caída de agua en el suelo, no se saturan los sumideros, claro, y se minimizan las inundaciones. Es un filtro. Es un filtro y un amortiguador. Claro. De la velocidad, del caudal de agua que puede llegar al río en definitiva. Por otro lado está el efecto térmico. El efecto térmico de una forma, podemos decir, directa o indirecta. El árbol capta dióxido de carbono y lo almacena y lo encapsula en su estructura en forma de madera. Ese dióxido de carbono que deja de estar en la atmósfera es la molécula que hace que se genere lo que se conoce como efecto invernadero. O sea, el dióxido de carbono es una molécula que atrapa la energía, la conserva la energía y evita de que el calor salga de la atmósfera. Si no tuviesen ese tipo de moléculas, no sería imposible la vida, porque a la noche se enfriaría demasiado el planeta. O sea, ese efecto invernadero es el que amortigua la temperatura y la hace más vivible. Entonces, al concentrarse ese dióxido de carbono dentro del árbol, hay menos cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, claro, y hace o minimiza el calentamiento global. Por otro lado, está el efecto fisiológico que tiene el árbol. El árbol, al transpirar, obviamente el agua misma que transporta en el fenómeno de transpiración genera un enfriamiento para el mismo árbol. El fresco que decía la abuela, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, el vapor de agua que evapora la hoja, en definitiva, la suma de un árbol más un árbol más un árbol, el bosque urbano, genera en definitiva una masa de agua que en definitiva va a la formación de nubes y seguir el ciclo hidrológico. El ciclo, exactamente. Y otra ventaja, digamos, que nos ofrece el árbol en la ciudad es la disminución del albedo. O sea, al estar la copa del árbol, los rayos solares no impactan
directamente sobre superficies grises, el cemento, La asfalto, hay menos reflejo, claro, y menos temperatura. O sea, si uno mide, y hay muchos casos que se ven de estudios que hacen donde se mide la temperatura en pleno verano, bajo un árbol y alejado de un árbol, es terrible, y hablamos de diferencias de más de 15 grados y de 20 grados, es impresionante. Y bueno, ese bienestar es lo que genera el árbol, ¿no? Y es como que la gente no lo advierte, y entonces llega el invierno y se enloquecen por podar el árbol, y llega el verano y están buscando el primer árbol para poner el auto, estacionar y no sufrir ese tremendo calor que puede. Claro. Bueno, espero que hayas disfrutado tanto como nosotros este programa, en donde decidimos reeditar estas dos notas porque creemos que son muy importantes para recomenzar este 2020 también apostando al cuidado de la naturaleza, al aprendizaje de ella y por supuesto a mejorar nuestra calidad de vida. Antes de despedirnos, obviamente el cómo lo hago lo vamos a tener que dejar para la próxima semana porque nos ha superado el tiempo. Quiero presentarte la nueva sección que vamos a tener desde el jardín. A partir de este año vamos a sumar el recorrido de jardines. Así que vamos a ver el primer jardín que nos tocó conocer en San Isidro. Muchísimas gracias a Marina por habernos invitado. Fue un placer haberlo conocido. Y bueno, esta es la sección Recorriendo Jardines con Anita. Bueno, yo soy Marina, soy jardinera de alma, me encanta todo lo que es la jardinería, las flores, las plantas, el color, bueno, todo ese tipo de cosas. Y vengo de una familia muy jardinera, o sea que siempre lo hicimos. Y bueno, yo uno de los tips que me gustaría darles es que cuando encaren un jardín siempre llamen a una paisajista, que es como cuando uno piensa una casa y llamen a un arquitecto para que les haga el plano. Bueno, en el jardín es lo mismo, porque si no uno se pone a plantar un árbol, un arbustito, un no sé qué, y lo importante de un jardín es que tenga estructura. Si el jardín no tiene estructura, después es como que uno entra y no dice nada. Lo lindo es que el jardín tenga estructura. Bueno, mi paisajista fue Maggie, una amiga mía del colegio, o sea que hace años, y ella de chica ya venía a este jardín, porque este jardín era de mi madre, y ella con mi madre aprendió un montón, y después, bueno, cuando yo después me quedé con esta casa, decidí que el jardín sea el mío, no el jardín de mi mamá. Entonces, bueno, Maggie es como muy estructurada, entonces yo tengo el jardín del frente de mi casa, que es bien estructurado, que ese es el jardín de Maggie, como yo llamo, pero atrás está mi lío, porque yo soy coleccionista de flores, y bueno, y me encanta jugar con el color, con el follaje. Tengo un jardín que sube en primavera y otro jardín que sube en otoño, y entonces sube y baja, y bueno, mi jardín es eso, lleno de plantas. Eso es que tengo bulbos que me empiezan a florecer desde julio hasta septiembre. Y bueno, después tengo esa etapa media de transición donde un bulbo siempre hay que esperar hasta que las hojas se sequen, porque eso es lo que le da la fuerza al bulbo para el año que viene. Y entonces después está lo otro que sale. Tengo por ejemplo unos junquillos mezclados con perovskias. Tengo otros junquillos mezclados con la Adenofora confusa, que es la campánula. Y bueno, entonces así tengo un jardín que sube y baja. Después tengo junquillos mezclados o narcisos mezclados con las hostas, que un día que viajé a Europa me enamoré de las hostas, que yo no las conocía, o sea que bueno, me encantó. Bueno, yo cuando empecé con la jardinería, que fue cuando yo recién me casé, yo había ahí hecho un curso con Kiki Brewer Moreno, donde ella me enseñó todo lo básico del jardín. Y bueno, y después yo me mudé a otra casa que empecé de cero. Y entonces ahí hice mucha prueba y error. Y como estaba sola, entonces era como que me iban regalando plantas y bueno, las iba poniendo en distintos lugares
A veces me equivocaba y las ponía en la sombra y a veces las ponía en el sol y no funcionaban, y bueno, y así fue rotando y así fui logrando muchísima experiencia. Después ahí donde yo vivía había un CREA jardín donde éramos 8 que íbamos de casa en casa una vez por mes, y siempre venía alguna experta de Buenos Aires porque yo en ese momento vivía en el interior. Habían venido las Thaís, vino Maggie, vino Kiki Breuer, bueno, todas distintas paisajistas, y bueno, con ellas fuimos aprendiendo un montón. Haces lo mismo, ¿ves? Siempre cortás a esta altura, ¿ves? Ahí. Esto aprovechás para otro gajo. A ver si las que me filman. A ver, vamos a agarrarte acá si querés. Dale. Corto acá. Entonces, para preparar el gajo, achico esto acá, ¿ven? Acá. Y este acá. Y este achico. Siempre busquen que estén las dos hojas lindas. Y de golpe para la parte del gajo pueden achicar la parte aérea. Total esa hoja hasta que crezca. Entonces todo esto lo enterrás hasta acá. Y esto yo los planteé a estos así. No. Te juro. El suelo es lo más importante en un jardín. Y por eso es muy importante siempre tener el suelo apto para las plantas que vamos a usar. Porque tenés plantas que les gusta el suelo ácido, tenés plantas que les gusta el suelo normal. Y bueno, y tenés que mejorar los suelos según las necesidades de cada planta. Sí, la multiplicación de plantas es muy fácil, obvio que como todo se aprende, pero una vez que se aprende es una satisfacción enorme, porque entre las jardineras no hay nada más lindo que intercambiarnos las plantas. Cuando te florece esa flor que tu amiga te regaló, es como que toda la vida en el jardín te vas a encontrar a esa persona, te la vas a encontrar en el jardín tuyo. Y es tan lindo tener los recuerdos de cada persona y amigas tuyas. Sí, yo me traje plantas de las cuales yo conocía, o sea, obvio que las planté y no sabía si me iban a funcionar, pero por suerte me anduvieron. Me traje una de las gratificaciones más lindas fue cuando me traje unos bulbos de gladiolos y las metí entre las plantas que yo tenía, porque había traído amarillos, había traído azules, y me crecieron bárbaros, re lindos, sí. Bueno, para mí la jardinería es la terapia más importante. O sea, esos días que uno está enojada, que se peleó con un chico, que bueno, es como que uno va al jardín, ya sea con la tijera de podar o con la azadita, y deja todos los nervios y toda esa bronca en el jardín. Es la mejor terapia de todas. La verdad que el jardín se lo recomiendo a todas, es una satisfacción enorme, no es algo que es de hoy para mañana, todo hay que esperar siempre un año, porque si uno planta algo ahora hay que esperar hasta la primavera siguiente. Uno no puede ser ansioso nunca en el jardín. El jardín se hace de un año para otro y de años para otros, porque cuando uno espera los árboles hay que esperar un montón de años. Ya sea, por ejemplo, el ginkgo, para darnos cuenta si es varón o mujer, tenemos que esperar 7 años. Lo mismo que el fresno, si es macho o hembra, también con esas sámaras que después las detestamos. Pero bueno, todo lleva su tiempo, pero la jardinería es una terapia lindísima. Es como un tejido o una costura, un punto smock. Uno entra en el jardín y se pierde y queda en off. Hermosa Marina, muchísimas gracias, me encantó tu jardín y por supuesto tenemos muchos más jardines recorridos, pero el próximo puede ser el tuyo, así que seguime en redes o escribe un correo anitamurature@gmail.com y me puedes hacer la propuesta de conocer tu jardín. Vamos a recorrer los jardines, vamos a mostrar los espacios in situ y vamos a sacar muchas ideas y también muchos consejos. Tengo gente, pero cantidad de gente que quiere darme consejos, que quiere enseñarnos y bueno, allí vamos a estar nosotros con nuestras cámaras y con nuestros micrófonos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recordá que este programa luego es subido a las redes desde El Jardín con Anita. También nos podés seguir en la programación de Chacra TV y por supuesto cada semana vamos a venir con nuevas ideas, con nuevos consejos y también con grandes invitados. Que tengas un hermoso comienzo de año
año, felices vacaciones para los que se van, buen regreso para los que llegan y nos volvemos a encontrar la próxima semana, como siempre, desde el jardín.